Cada mañana, cuando el primer rayo de sol atravesaba las cortinas raídas de su pequeño apartamento, él se despertaba con una sensación extraña que no podía definir. No era solo el frío que se colaba por las ventanas, ni el silencio que parecía devorarlo, sino algo más profundo, un presentimiento que lo hacía estremecerse antes incluso de abrir los ojos. Al principio, pensó que era el cansancio acumulado, la rutina monótona de días idénticos, la soledad que había aprendido a tolerar. Pero esa mañana, mientras se levantaba y sus pies tocaban el suelo helado de la habitación, notó algo que le heló la sangre. Su sombra, esa compañera silenciosa que siempre había sido inofensiva, estaba más larga de lo habitual, más firme, más consciente. Se detuvo un instante, midiendo la distancia entre él y la pared, donde la sombra se proyectaba, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Durante un segundo, tuvo la ilusión de que la sombra respiraba, que se estiraba y contraía por su propia voluntad, como si tuviera vida propia. Se obligó a sí mismo a parpadear, a mirar de nuevo, convencido de que era solo un juego de luces, una ilusión óptica. Pero no lo era. Su sombra ya no lo seguía con precisión. Sus movimientos tenían pequeñas diferencias, retrasos sutiles, gestos que él no recordaba haber hecho. Cada sonido del apartamento parecía amplificado. El zumbido constante del refrigerador, el crujido del piso de madera, el eco de sus propias pisadas. Y en medio de ese silencio perturbador, algo más se colaba en el aire, un murmullo imperceptible, como si la habitación misma respirara con él. Se preguntó si estaba volviéndose loco, si la soledad había empezado a jugarle bromas crueles. Sin embargo, había algo en esa sombra que le provocaba un miedo visceral, un instinto primitivo de que no estaba solo, de que aquello que lo seguía estaba despierto. Después de aquella primera mañana, el miedo se convirtió en su sombra constante. Cada día despertaba con la sensación de que algo había cambiado, algo invisible pero innegable. Su sombra ya no era simplemente una extensión de su cuerpo, sino un reflejo que parecía observarlo con atención, evaluando cada movimiento, cada respiración. Esa sensación se intensificó cuando notó, una tarde mientras trabajaba en su escritorio, que la sombra se adelantaba ligeramente, tomando posiciones que él no había ocupado, como si tuviera voluntad propia. Intentó ignorarlo. Se dijo que la mente jugaba trucos, que el estrés y la soledad deformaban la percepción de la realidad. Pero incluso mientras se decía esto, un escalofrío le recorría la espalda. Sabía en el fondo que aquello no era imaginación. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas anomalías. La sombra aparecía en lugares donde él no estaba, reflejaba gestos que él no recordaba haber hecho, y a veces, cuando se movía rápidamente, parecía retardarse y luego alcanzarlo con movimientos fluidos, imposibles para una simple proyección de luz. Comenzó a escuchar susurros que parecían provenir de ella, voces bajas, ininteligibles, que surgían en los rincones de la habitación y desaparecían cuando trataba de prestar atención. Su casa, antes segura y familiar, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos, un lugar donde cada reflejo y cada rincón podían ocultar algo que lo acechaba. Una noche, incapaz de dormir, se levantó para beber agua. La luz de la luna entraba por la ventana y bañaba la habitación en un resplandor pálido. Fue entonces cuando vio algo que lo paralizó. Su sombra estaba de pie, completamente erguida, mientras él aún caminaba hacia la cocina. No había duda. La sombra no solo imitaba, sino que actuaba independientemente. Su corazón se aceleró y por primera vez sintió un terror absoluto, un miedo que no podía racionalizar. Intentó moverse, gritar, pero un extraño peso lo mantenía en el lugar, como si su propio cuerpo temiera desobedecer a aquella presencia oscura. Y en ese instante comprendió la horrible verdad. La sombra estaba aprendiendo, y cada día que pasaba se volvía más fuerte, más consciente, más peligrosa. Desde entonces, la línea entre realidad y percepción comenzó a disbuirse. Cada reflejo en los espejos, cada movimiento de luz y sombra, se convirtió en un posible indicio de que no estaba solo.
Incluso al salir de su apartamento, la sensación de ser observado persistía. Veía sombras en las paredes de los edificios, en los árboles, que se movían de manera extraña, imitando sus pasos, anticipando sus acciones. La paranoia crecía, y con ella la certeza de que algo sobrenatural lo estaba acechando, algo que comenzó como su propia sombra y ahora buscaba separarse de él, para existir por sí misma y tal vez para reemplazarlo. Los días habían perdido su ritmo natural, y cada amanecer traía consigo una ansiedad creciente. Él ya no podía mirar la pared sin temblar, ni caminar por su apartamento sin sentir que algo invisible lo seguía a cada paso. La sombra, que al principio se limitaba a alargarse y a moverse ligeramente diferente, ahora comenzaba a anticipar sus movimientos. Una tarde, mientras preparaba café, notó que la sombra estaba parada frente al microondas, aunque él estaba del otro lado de la cocina. Se movió un poco, y para su terror, la sombra se desplazó con él, manteniendo la misma distancia exacta, como un depredador midiendo a su presa. Aquella noche, el miedo alcanzó un nuevo nivel. Mientras intentaba dormir, escuchó pasos lentos en la sala, pasos que no pertenecían a él. Se levantó, encendió la lámpara, y nada parecía fuera de lugar, pero el instante siguiente lo congeló. Su sombra estaba de pie al pie de la cama, observándolo, completamente erguida, con una quietud que le parecía imposible. Un sudor cruel cubrió su cuerpo mientras la habitación se llenaba de un silencio opresivo, roto solo por el palpitar de su propio corazón. Intentó gritar, intentó moverse, pero sus piernas temblaban, incapaces de obedecer. Su propia sombra, su reflejo más íntimo, lo tenía atrapado en un juego que él no comprendía. Los días siguientes fueron un tormento. Cada superficie reflectante, cada sombra de la calle, parecía replicar su forma, burlándose de él. Incluso en la oficina, su sombra lo anticipaba. Cuando se inclinaba para tomar un lápiz, la sombra ya había extendido la mano primero. Cuando giraba para mirar a alguien, la sombra parecía girar antes. La realidad se disbuía. La gente notaba su mirada perdida, sus gestos vacilantes, pero él no podía explicar lo que sucedía. Nadie creería que su propia sombra estaba tratando de independizarse, de superarlo, de reemplazarlo. Una noche, decidió confrontarla. Apagó todas las luces y se paró en medio de la sala, observando cómo la sombra se proyectaba bajo la luz de la luna. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, temblando. Y para su horror, la sombra respondió. No con palabras, sino con un gesto, un movimiento lento, deliberado, como si señalara la salida. Comprendió en un instante helado que aquello ya no se limitaba a su apartamento. La sombra estaba aprendiendo a escapar, a expandirse más allá de las paredes que lo habían contenido, buscando libertad, buscando otros espacios donde pudiera existir sin restricciones. Y con ese pensamiento, un miedo absoluto lo envolvió. Ya no solo debía protegerse de la sombra dentro de su casa, sino de una presencia que podía seguirlo a cualquier lugar, que podía acecharlo en la calle, en el trabajo, incluso en la luz del día. La sombra ya no se conformaba con esperar. Cada movimiento del protagonista era anticipado, cada paso medido con precisión inquietante. Una tarde, mientras cruzaba la calle hacia la tienda, notó que la sombra en el pavimento parecía deslizarse más rápido que él, alargando su forma de manera antinatural, doblando ángulos que no eran posibles para un simple reflejo de luz. Su corazón se aceleró y un sudor cruel le cubrió la frente. Sintió que el mundo que conocía empezaba a desmoronarse. La calle, antes familiar, se convirtió en un campo de amenazas invisibles, donde la sombra podía surgir de cualquier esquina, reflejo o charco, lista para atraparlo. Al regresar a casa, la tensión no disminuyó. La sombra ya no se limitaba a reproducir sus gestos. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol atravesaba las cortinas raídas de su pequeño apartamento, él se despertaba con una sensación extraña que no podía definir. No era solo el frío que se colaba por las ventanas, ni el silencio que parecía devorarlo, sino algo más profundo, un presentimiento que lo hacía estremecerse antes incluso de abrir los ojos. Al principio, pensó que era el cansancio acumulado, la rutina monótona de días idénticos, la soledad que había aprendido a tolerar.
Pero esa mañana, mientras se levantaba y sus pies tocaban el suelo helado de la habitación, notó algo que le heló la sangre. Su sombra, esa compañera silenciosa que siempre había sido inofensiva, estaba más larga de lo habitual, más firme, más consciente. Se detuvo un instante, midiendo la distancia entre él y la pared, donde la sombra se proyectaba, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Durante un segundo, tuvo la ilusión de que la sombra respiraba, que se estiraba y contraía por su propia voluntad, como si tuviera vida propia. Se obligó a sí mismo a parpadear, a mirar de nuevo, convencido de que era solo un juego de luces, una ilusión óptica. Pero no lo era. Su sombra ya no lo seguía con precisión. Sus movimientos tenían pequeñas diferencias, retrasos sutiles, gestos que él no recordaba haber hecho. Cada sonido del apartamento parecía amplificado. El zumbido constante del refrigerador